Muy buenos días, mi gente, buenos días, saludos para todos. Hoy quisiéramos tratar un tema, porque bien sabido, mi gente, como dice la Biblia, que mi pueblo no perezca por falta de conocimiento. Hoy quisiéramos tratar así de solayo lo que es la ley 6317, que regula el tránsito, la movilidad terrestre en la República Dominicana. Ley esta, mi gente, que sustituyó la ley 41, la ley 241, perdón, que establecía el tránsito en la República Dominicana, que era una ley ya prácticamente obsoleta, y esta ley vino a traer como consecuencia la actualización de todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, el tránsito y la movilidad terrestre en la República Dominicana. Establecer, mi gente, que en esta ley se establecieron dos instituciones de suma importancia, que es la DGC y el ITRAN, que uno tiene que ver con el marco regulatorio del tránsito y otro un asunto de fiscalización prácticamente. Pues para no entrar en algunos detalles que son meramente de principios, podemos decir que es bien sabido que aquí todo el mundo conoce prácticamente cuáles son los nombres de la vía, cuando es doble vía, cuando se trata de zona urbana, cuando se trata de autovía, cuando se trata de preferencia de carriles, que eso lo estaremos estableciendo en otra entrega más de lo que es comentando el derecho. Pero esta vez quisiéramos hablar del procedimiento de la ley de tránsito, sobre todo en el aspecto fiscalizatorio, cuando se trata de fiscalizar. Existen varios tipos de multas, entre ellas están la de pasar un semáforo en rojo, es una multa. Andar sin licencia, andar sin seguro, aunque sea un seguro de ley, hablar por teléfono, conduciendo un vehículo de motor, exceso de velocidad, entre otras. ¿Cuál es el procedimiento, mi gente? Cuando la gente de la DGC, conocido anteriormente como la ACME, le ha separado a usted porque ha entendido que ha infringido que ha cometido una contravención de tránsito, que le pide los documentos, ese agente procede a fiscalizarlo. ¿Qué pasa? Que si usted no está de acuerdo con la fiscalización de ese agente, entonces usted debe dirigirse ante el juzgado de paz competente en asuntos de tránsito y objetar esa multa. Ahí se produce una especie de audiencia administrativa, citan a la gente de la AME, y si el juez entiende que la multa fue injusta o que usted no cometió la contravención que la AME le puso, entonces el juez declara nula la multa. Y si el juez entiende que usted cometió la multa, entonces se la ratifica y usted tiene la obligación de pagarla ante el Banco de Reserva en una cuenta destinada a esos fines para el asunto de la multa. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a un procedimiento sencillo cuando existe un accidente de tránsito. Cuando existe un accidente de tránsito, una colisión, como se llama, lo primero es que las personas deben tomarlo con calma. Es una recomendación porque se llama accidente de tránsito. Puede ser que a alguna persona se le indique que cometió alguna imprudencia, un manejo atolondrado, descuidado o sin la observancia debida de la ley y el cuidado que debe tener. Es posible, pero en todo caso, la persona que ha colisionado en un vehículo de motor o en una motocicleta debe tener la paciencia y la calma y de saber que existe un procedimiento en el cual se determinará bajo una investigación que lo hace el fiscalizador del Ministerio Público de esa jurisdicción en compañía o con el auxilio de la DGC, que son las personas que se encargan conforme a la ley 6317 de hacer los levantamientos del lugar, y entonces se hace una investigación. Dentro de esa investigación se hace un levantamiento de acta de tránsito, que así que se llama acta de tránsito, donde las partes, donde los conductores dan su versión de qué pasó allí. Independientemente de lo que diga cualquier conductor,
la investigación y la lógica de la investigación dirán de los dos conductores quién manejó de manera atolondrada, descuidada y sin la observancia. Y entonces en ese caso, señores, esa persona es el responsable de incurrir en el manejo atolondrado y de violar la ley. Por tal razón cae como imputado en el caso de que existan lesiones, y si no hay lesiones, entonces es la persona que conducía la cosa inanimada, y que por esa razón es la persona que debe responder en la reparación de los daños y perjuicios que ha ocasionado al otro conductor. Dicho esto, la ley 6317, que regula el tránsito y la movilidad terrestre en la República Dominicana, a partir de los artículos 220 existe una serie de consecuencias y de contravenciones y de responsabilidades que se le indilgan a quien ha cometido la falta, y eso llega hasta el 302, donde ya se establece quién es la persona responsable. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Que si ha habido lesionado en un accidente de vehículo de motor, el Ministerio Público solicita medida de coerción contra esa persona, que en ese caso esa persona tiene la obligatoriedad de informarle a su aseguradora de que ha tenido un accidente. Entonces la aseguradora, conforme a la ley que rige los seguros, le envía a un abogado, se hace compromisario de pagarle la garantía económica o fianza, y entonces se inicia un proceso. Señores, que es el proceso de sometimiento de esa persona, el proceso de investigación, que empieza con el sometimiento y con la imposición de una medida de coerción, que casi nunca es prisión preventiva, porque como se trata de un accidente de tránsito donde posiblemente nadie sale de su casa con la intención de tener un accidente, dañar su vehículo, dañar su día y posiblemente tener consecuencias, entonces el Ministerio Público casi siempre, ¿qué es lo que hace? Que le pide a esa persona que una garantía económica, una presentación periódica, y esa garantía económica la paga el seguro. Cuando usted no tiene seguro, entonces debe comprar un contrato de fianza de seguro para obtener su libertad. Ahí se inicia el proceso. Una vez abierto el proceso, entonces el juez, cuando impone la medida de coerción, le da un plazo de 6 meses tanto a la víctima, que esté debidamente constituido, o aunque no esté constituido, un plazo de 6 meses para que se haga la investigación. Y entonces el Ministerio Público debe, dentro de esos 6 meses, debe depositar su acto conclusivo. ¿Qué es un acto conclusivo? El Ministerio Público, si entiende que no hay razón suficiente para esa persona ni hay prueba para enviarlo a un juicio de fondo, entonces deposita ante el juez que dictó la medida de coerción dentro de los 6 meses el acto de archivo provisional o archivo definitivo. Si entiende que hay mérito suficiente para sostener un juicio de fondo y que hay prueba, entonces solicita acusación y auto de apertura a juicio. Allí se produce entonces que el juez fija la audiencia, que nosotros llamamos audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar convoca a todas las partes, le notifica al imputado su acusación y también se le notifica al querellante o a la víctima para que, si no está constituido, se constituya, y si está constituido, entonces, conforme a los artículos 296, decida si en el plazo de los 10 días va a presentar acusación particular o alternativa, o si va adherido a la del Ministerio Público. Una vez llegan a la audiencia preliminar, entonces se da la situación de que el imputado, si presentó su escrito de defensa conforme al 298 y 299 en el plazo de los 5 días, se le da la oportunidad al Ministerio Público y a la víctima debidamente constituida a que presente su acusación y querella, y entonces se le da la palabra al imputado para que a través de su abogado exponga su escrito de defensa, su reparo a la acusación y presente sus pruebas a descargo. Si el juez entiende que hay mérito suficiente, entonces lo envía a juicio de fondo. Y en el juicio de fondo entonces se establece la responsabilidad de esa persona, y si esa persona es responsable penalmente, entonces también, si se ha constituido en actor civil en la víctima conforme al artículo 50 y siguiente del Código Procesal Penal, entonces el juez, al retenerle falta penal, también lo condena
a una indemnización por los daños que le causó a la víctima que se constituyó debidamente. De ahí viene la vía recursiva, que eso lo trataremos en otro tema, porque todo el que no está de acuerdo con una sentencia de un juez, entonces tiene el derecho de ir en un recurso de apelación ante la Corte de Alzada, que ese es un procedimiento que explicaremos más adelante. Pasa que cuando una persona no ha sido lesionado, entonces se establece que los daños y perjuicios son conforme a lo que establece el Código Civil Dominicano a partir del artículo 1382 y siguiente. ¿Qué dice ese artículo? Todo aquel que causa un daño a otro está en la obligación de repararlo. Eso es lo que se llama prácticamente lo que nosotros los abogados decimos responsabilidad en reparación de daños y perjuicios. Entonces, basado en eso, si no ha habido lesionados, si lo que hubo fue daño material a su vehículo, entonces, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Es que conforme al artículo 50 también, que le da electovía, debe presentar ante el Ministerio Público una acta de desinterés de que no tiene intención de ir por lo penal, sino que reclamará ante la jurisdicción civil los daños y perjuicios que le han ocasionado con el accidente, y entonces emplaza al tribunal del domicilio de los o el demandado. En ese caso, debe advertirse también que, como mismo debió hacerlo en lo penal, debe buscar una certificación que la da la Dirección General de Impuestos Internos para ver a nombre de quién está el vehículo, que aquí sucede mucho que hay personas que manejan pero no son los propietarios del vehículo, sino que manejan un vehículo, lo compran y lo dejan a nombre de otra persona. Esa persona que vende un vehículo, abre un paréntesis ahí, debe, conforme a una ley del año 2007, debe descargar ante la jurisdicción, ante la Dirección General de Impuestos Internos, debe esa persona ir con una copia del comprador, una copia de él como vendedor y una copia del contrato y una copia de la matrícula. Paga un impuesto de 300 pesos si no ha variado eso, y entonces hace lo que se llama el descargo. Ese descargo a usted como propietario de vehículo es el que le exime de que frente a un accidente con ese vehículo usted pueda ser responsable de los daños y perjuicios que ha causado ese vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Que en materia civil también debe el abogado y la víctima, a través de sus abogados o de su abogado, debe buscar una certificación ante la Superintendencia de Seguro que haga constar cuál es la aseguradora que tiene ese vehículo asegurado y a nombre de quién. ¿Para qué? Porque esas son las pruebas que van a vincular al seguro para que en una eventual sentencia que sea oponible al seguro, entonces se le pueda cobrar al seguro conforme a la póliza. Entonces, ¿qué usted necesita para una demanda de accidente de tránsito? Usted necesita el acta de tránsito, usted necesita la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos que le establezca a nombre de quién está ese vehículo y el estatus, una certificación de la Superintendencia de Seguro que le diga cuál es la compañía aseguradora que rige ese vehículo. Otro dato muy importante que debe saber es que no basta con esa prueba, esas son solo pruebas certificantes. La responsabilidad civil debe establecerse ante los tribunales. ¿Qué usted debe hacer o el abogado debe hacer? Debe llevar testigos a ese pleno que le establezcan al tribunal un testigo imparcial, una persona que estuvo en el lugar de los hechos, que le establezca al tribunal la circunstancia en la que sucedió la colisión o el accidente, para que se entienda, y entonces ese testigo es la prueba prácticamente sine qua non que le va a decir al tribunal: está bien, hubo un accidente, pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién fue responsable de ese accidente? Entonces, muchas veces hay abogados que solo van con documentos al tribunal y los documentos no hablan. Los documentos lo que son, la mayoría de veces, son pruebas certificantes. El acta de tránsito no establece ningún tipo de prueba. El acta de tránsito solo establece que hubo un accidente de tránsito, pero el acta de tránsito es la versión de cada uno de los conductores. O sea, son declaraciones interesadas. Entonces debe establecerse con testigos, con peritaje, el asunto de quién tuvo la culpa.
Además, sucede mucho que hay personas que no prueban los daños, porque si usted tiene un vehículo en el que usted se mueve, en el que usted hace sus diligencias laborales, en el que usted lleva a sus hijos al colegio, en el que usted se busca el moro, como decimos los dominicanos, y usted no le prueba al tribunal que usted sufrió daños y que tuvo, por ejemplo, que coger taxi por 2 meses. ¿Por qué? Porque usted tenía su vehículo en un taller. Si usted no le prueba al tribunal lo que le pagó a ese taller con una factura, con comprobante fiscal o con el RNC de ese taller, entonces el tribunal no puede ponderar esos daños. Como dice el artículo 1315, todo el que alega un hecho en justicia debe probarlo. Y recíprocamente el que pretenda estar liberado de la situación de una obligación debe probar también el hecho que produjo la desobligación. Entonces, ¿qué le decimos? Que la víctima tiene que ser un agente activo en su demanda para que pueda lograr con ello conseguir buenos resultados. Entonces, una vez emplazado el tribunal, se instruye el proceso en materia civil, se emplazan la parte, se fija la audiencia, se le da a venir a los abogados que constituyeron y entonces se instruye el proceso. Es importante instruir el proceso. En materia de tránsito, no vaya a concluir con documentos. Solicítele al tribunal que ordene una comparecencia personal y un informativo testimonial. Esa víctima sabe más que usted lo que pasó ahí y le puede decir al tribunal los daños que ha sufrido para fundamentar las pruebas que usted tiene por escrito y las pruebas que son certificantes. Entonces, lleve esa persona al tribunal mediante una comparecencia que la ley 834 del 78 se lo permite. Y también solicítele al tribunal que le autorice un informativo testimonial para fundamentar quién tuvo la culpa. En síntesis, cuando usted hace ese procedimiento, usted está seguro de que los daños y perjuicios que sufrió conforme a un accidente de tránsito y la persona que violó la ley 6317 que rige el tránsito y movilidad en la República Dominicana, entonces usted va a tener buen resultado y va a lograr que esa persona le repare los daños y perjuicios que le causó. Más adelante estaremos hablando de la vía de ejecución, sobre todo cuando tiene que ver con sentencia, pagaré notarial o cuando tiene que ver con alguna obligación ante un notario con la intención de pagar cuando el crédito es líquido, cierto y exigible. Así que pasen buen día. Gracias por ver este video hasta el final. Estamos con la intención de orientar a la ciudadanía sobre cierto conocimiento que tenemos en el derecho, en casi 20 años litigando, y espero que me sigan en mi canal de YouTube, Alfonso Ramón, para más orientaciones.